Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM. Y la receta de hoy es champiñones al ajillo. Hoy una receta en la cual no podemos ni parpadear de lo fácil y rápido que se prepara. ¿Queréis ver cómo la hemos preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. Y en esta receta vamos a comenzar colocando ya una cacerola en el fuego. Encendemos el fuego porque tenemos que fundir 2 cucharadas bien generosas de mantequilla. Añadimos la primera. A ver, que no se caiga. Esperar que cojo la otra cucharada. Y ahora el siguiente paso que vamos a dar es añadir aceite de oliva. Y en los comentarios me preguntáis que por qué añado aceite de oliva cuando ya he añadido mantequilla. Muy sencillo, el aceite de oliva, aparte de aportarnos sabor, lo que va a hacer es que la mantequilla no se nos queme. Esa es la función en este momento del aceite de oliva. Por eso aproximadamente vamos a añadir en este momento como unas 4 a 5 cucharadas. Vamos a dejar que la mantequilla se funda un poquito. Cuando la mantequilla ya la tenemos casi fundida, es el momento de añadir una cebolla que la tengo picada en trocitos bien chiquititos. Aprovechamos lo que queda aquí en el bol y ahora la vamos a pochar nada ligeramente, que cuando veamos que comienza así a coger ese color transparente la cebolla, la tenemos. Pero mirad, os lo muestro, ¿veis? Ya está así cogiendo blandita, ligeramente transparente. Pues en ese momento vamos a añadir sal. Sal, como siempre os digo, a nuestro gusto. Pero tener en cuenta que esta es la sal que va a llevar nuestros champiñones. Importante el añadirla en este momento y no cuando estén los champiñones dentro. La cantidad va a ser a nuestro gusto, pero para que os hagáis una idea, yo estoy utilizando 1 kg 200 gramos de champiñón que ya tengo limpio. Yo los voy a añadir así enteros, pero perfectamente los podéis añadir como a vosotros más os guste. Laminados, cortados en trocitos, como a vosotros más os guste. A nosotros no es que nos gusta el champiñón así, en una pieza entera. Vamos a cocinar bien el champiñón y mirad, tenemos que tener paciencia hasta que no nos coja este colorcito que estáis viendo en la imagen, que ya le tenemos cocinado como quien dice, ¿veis? ¿Qué color dorado nos está cogiendo? Pues cuando ya los tenemos en este punto, es el momento de añadir 60 mililitros de vino blanco. Ahí. Y ahora vamos a dejar que el vino se evapore por completo. Y va a evaporar y de nuevo nos va a dejar otra vez la grasa que tenemos en la sartén. Porque el champiñón es una esponja y va a absorber los sabores, pero la grasa la va a dejar. Mirad, ¿veis? Aquí ya los tenemos absorbido todo el vino, pero estáis viendo que la grasa la deja. Pues cuando ya lo tenemos cocinado, veis que ya los tenemos cocinados, mirad qué maravilla. Pues ahora a lo último, no antes, sino a lo último, cuando ya el champiñón estamos viendo que lo tenemos completamente cocinado, es el momento de añadir el ajo. Voy a por él. Y en este momento vamos a añadir de 3 a 4 dientes de ajo bien picaditos. Para que os hagáis una idea, como es champiñón al ajillo, no podía ser más que 4 dientes de ajo. Ahí. Ahora mezclamos un poquito porque, como quien dice, ya podemos apagar el fuego. Porque ahora, según hemos mezclado ligeramente, ahí, en el último golpe lo que vamos a añadir es una cucharada de perejil. Mi perejil, como vais a ver en la imagen, es seco, pero si el vuestro es fresco, muchísimo mejor. Apagamos el fuego porque nuestra receta ya la tenemos. Mezclamos un poquito. Ahí. Y habéis visto cómo ha reducido toda la cantidad que había al principio y mirad en lo que se nos queda. Mirad qué maravilla. ¿Os imagináis ese delicioso bocado? Impresionante. Nada, una receta que sí o sí os animo a que preparéis porque aparte de ser rápida, como acabáis de ver, tiene un bocado y un sabor impresionante. Mirad, aquí ya los tenemos emplatados. Nada, muy fácil, una guarnición o como plato único perfecto. Una receta que sí o sí, como os decía antes, os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar. Ahora sí, os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.